Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Todos estos son elementos fundamentales para que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme a ver esa promesa de Dios para vencer que se encuentra en el libro de Romanos en el capítulo 8, verso 35, donde la palabra nos dice: ¿quién nos separará del amor del Cristo? Ninguna de esas cosas que antes mencioné nos va a separar del amor de Cristo. Por el contrario, nos va a llevar a la estatura del varón perfecto. Y bueno, empecemos mirando el contexto en el que nos encontramos. Nosotros hemos estado trabajando en el libro de Romanos, en el capítulo 8, donde dice Pablo que nosotros somos más que vencedores. Ese es el punto al que él quiere llegar, que nosotros entendamos que nosotros somos más que vencedores a cualquier circunstancia que se nos presenta. Y dice Pablo a partir del verso 28, que lo hemos analizado en otras promesas que ya estudiamos, y me gusta la forma como Pablo lo plantea, ¿no? Él dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Pablo no tiene ninguna duda y por el contrario, espera que todo el que está oyendo lo que él está diciendo sepa que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Así que eso es lo primero, que nosotros tengamos claridad con eso. Después él dice, porque nosotros tenemos un propósito y ya nosotros hemos hablado acerca de ese propósito, porque así como dice allá a partir del verso 29 y 30, también dice el libro de Jeremías acerca del llamado de Jeremías, porque dice: a los que antes conoció, dice aquí en el verso 29 de Romanos 8, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Allí está la clave. Es decir, todas las cosas nos ayudan a bien porque nosotros fuimos predestinados a ser hechos a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, ser hechos a la imagen del Señor Jesucristo es ser hechos a la imagen del santo, del limpio, del que no tuvo pecado, del que cumplió toda la ley, del que tenía una perfecta comunión con Dios, del que se manifestó como Hijo de Dios, el que permitió que la plenitud del Espíritu Santo se manifestara en él. Es decir, para poder llegar a ser hecho conforme a esa imagen, nosotros tenemos que quitar de nosotros todo pecado, toda inmundicia, toda necedad, toda envidia, todo orgullo, toda vanidad, toda exaltación, todas aquellas cosas que nos separan de que estemos a la imagen del varón perfecto. De allí que dice Pablo, después de que dice todo esto, porque no solamente él va a ser el primogénito entre nosotros, sino que a nosotros que fuimos predestinados, que nos llamaron, que nos justificaron y que nos glorificaron. Entonces, teniendo en cuenta esto, que nosotros se nos dio todo ese tipo de cosas y la idea es que seamos con la imagen del Señor Jesucristo, conforme a su imagen. Entonces, pues, ¿qué diremos a esto? Dice Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya, eso nos tendría que decir a nosotros que no debe haber en nosotros ese dolor, esa amargura, esa tristeza, esa dejadez, esa yo ya no puedo, esto es demasiado, porque nosotros tenemos que entender que el plan del Señor es la purificación nuestra, es la limpieza nuestra, es el quitar todo aquello que nos separa a nosotros de ser hechos a la imagen, ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Dice: si el Señor, y está diciendo en el verso 32 ahí del capítulo 8, Pablo, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? Es decir, el punto de él es sencillamente perfeccionarnos. Por lo tanto, cuando estemos en un problema, en una situación, nosotros lo que debemos ver eso es con gozo y con alegría y decir: ¿quién como el Señor, que ha dado a su Hijo y ahora me está perfeccionando para ser conforme a la estatura del varón perfecto? Por lo tanto, en el verso 33 de este capítulo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Dios es el que lo justifica. Sí, el Señor nos justifica todo el tiempo. Así que, a pesar de la circunstancia en la que nos encontremos, pensemos en cada circunstancia como un medio a través del cual el Señor está depurándonos y nos está limpiando. Sencillamente es eso. Y claro, pareciera que nos llega en algún momento como que nos están acusando de esto, de lo otro, de nuestra incapacidad, y a veces nosotros mismos nos acusamos, y a veces nuestra familia, a veces las personas más cercanas, y a veces el enemigo trayendo pensamientos aquí, pero entienda que Dios es el que lo justifica a usted. ¿Cómo lo puede el enemigo condenar a usted? Después dice el verso 34, no solamente quién los acusará primero, y después dice el verso 34, ¿y quién los condenará? Si Cristo fue el que murió y también resucitó
el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Así que ni nos pueden acusar ni nos pueden condenar. Aunque nosotros estemos pasando por tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, peligro, lo que quiera que sea, no puede venir nadie a acusarnos ni a condenarnos por eso, porque el Señor está de nuestro lado, Él está por nosotros. Entonces, bajo esta premisa, entonces viene Pablo y dice que nos separará de Cristo, del amor de Cristo. Y ninguna de esas cosas antes mencionadas nos va a separar del amor. Como está escrito, y esto es bien interesante lo que dice él allí, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el día, somos contados como ovejas al matadero. Y eso pareciera que, no sé, a mí me da la impresión que son esas cosas como que usted escribe con una mano y que después se empieza a borrar y uno dice, a fin que estoy esperando que me levantes el ánimo y que me digas que nada me va a condenar, que nada me va a acusar. Y ahora me dices que nosotros somos contados como ovejas para el matadero y que somos muertos todo el tiempo. Entonces, ¿qué promesa es esta? Pues bueno, es importantísimo que nosotros sepamos el mensaje de la cruz y el mensaje de la muerte. Porque nosotros en las escrituras no encontramos nada así como que nosotros tenemos que cambiar algo. No, la palabra lo que nos dice a nosotros es que nosotros tenemos que morir. Ese fue el mensaje del Señor cuando estuvo hablando con Nicodemo, que le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Y él dice, ¿cómo puede una persona ya siendo vieja entrar de nuevo al vientre de la madre? Él dice, ¿usted es maestro de la ley y usted no sabe eso? Es necesario nacer de agua y de espíritu. Es decir, nosotros necesitamos morir, y cuando de agua es el bautismo, entonces muere sepultado en las aguas y después se levanta revestido de Cristo. Y para poder morir, la verdad es que hay que sacar todas aquellas cosas que impiden que nosotros seamos una nueva criatura, que impide que nosotros seamos completamente revestidos de Cristo, que deja ver nuestra naturaleza y no la naturaleza de Cristo. Así que si tienen que venir las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, y cualquier cosa de esas tiene que venir a nuestra vida. Y aún a veces sentimos como que somos muertos todo el tiempo. Y sí, esa es la idea. La idea es que seamos muertos todo el tiempo. La idea es el mensaje de la cruz, que nosotros podamos morir. Por eso el Señor Jesucristo dijo, tome su cruz y sígame. La idea es que nosotros podamos matar a ese viejo hombre, ese hombre o esa mujer viciados por dolores, angustias, tristezas, amarguras, resentimientos, dolor y cualquier otra cosa que nos separan del Señor, porque la idea es que nosotros estemos cada vez más cercanos, más conforme a Él, más de su forma. Hay una porción bíblica, porque uno diría, ¿de dónde saca esto cuando Pablo dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo? Bueno, eso está en el Salmo 44, y en el Salmo 44 la Escritura nos habla acerca de las liberaciones pasadas y las pruebas presentes. Y aquí hay unas partes que nosotros podríamos considerar que son bien importantes que los tengamos en cuenta, porque nos va a ayudar a nosotros a traer esto al plano de nuestros hogares. Por ejemplo, allí lo que está diciendo el salmista, está diciendo, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos angustiosos. Acuérdense que él está hablando de las liberaciones pasadas, pero ahorita está pasando por pruebas. Dice, hemos visto tu grandeza en muchas cosas, pero ahorita estamos pasando en pruebas. Entonces él dice, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Y dice, el verso 3 dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino que tu diestra y tu mano y la luz de tu rostro, porque te complaciste de ellos. En otras palabras, está diciendo aquí el salmista, todas las cosas grandes que pasaron y lo que ellos conquistaron de tierras y todo lo que pasó sucedió porque tu mano estaba con ellos y la luz de tu rostro. A mí me gusta mucho eso, vamos a hacer un video acerca de esto. Es cuando Dios se refleja y el enemigo tiene que huir. Cuando la cara de Dios aparece allí, el enemigo tiene que huir. El verso 4 dice, tú, oh Dios, eres mi rey y mandas salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Él sabe que es a través del Señor que nosotros vencemos en medio de las dificultades. Sabe que tiene enemigos y que tiene adversarios. Acuérdense que la palabra adversario de allí es realmente es la palabra que nosotros traducimos Satanás, la traducimos como adversario. Entonces es como que estuviera diciendo, por medio de ti es que sacudimos a nuestros enemigos. A veces los enemigos nos quieren montar encima y usted los tiene que sacudir.
Y en tu nombre hollamos a nuestros adversarios, es decir, pisoteamos a los satanases, a los adversarios que vienen y nos presentan. Y muy clave el verso se dice, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará. Y yo creo que esa es una de las claves cuando nosotros estamos pasando por pruebas, tribulaciones, angustias, peligros y todo ese tipo de cosas, es no confiar en nosotros, sino confiar, dice no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará. Me llama la atención esto de mi espada porque no es como que mis palabras las que me salvan a mí ni mi fuerza, sino que es otra cosa lo que me salva a mí. Dice, pues tú nos has guardado a nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecen. Entonces, aquí lo que nos salva es aquel que nos guarda. Él es el que nos puede salvar. Y el verso 8 dice, en Dios nos gloriamos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. ¿Qué es gloriarse en el Señor? Es decir, me gozo en el Señor, me alegro en el Señor, me siento feliz en el Señor, no por los problemas, podemos estar pasando muchos problemas, pero es que la palabra dice que mantengamos gozosos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Y aquí el verso 8 de ese capítulo 44 de Salmos nos está diciendo a nosotros, bueno, lo que en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. No dice cuando estemos pasando por buenas situaciones, está diciendo en todo tiempo. Y para siempre alabaremos su nombre. ¿Qué es alabar el nombre de Dios? Es engrandecerlo, es decir, todas las cosas que Él ha hecho. Si me concentro en las cosas grandes que Él ha hecho y no me concentro en el problema. Porque si me concentro en el problema, engrandezco el problema. Lo que tengo que hacer es concentrarme en todas las cosas que Dios ha hecho a mi vida. Pero entonces viene la queja, y porque es a veces la queja natural de las personas cuando se encuentran en tribulación y angustia. Y es aquí donde no debemos de caer. Y en la que el salmista cayó en ese momento. Dice, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestro ejército. Bueno, es probable que sí no salga con su ejército por el pecado, pero no es que el Señor nos haya desechado. Eso no es lo que dice la promesa. Después dice, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos sacaste para sí, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. En otras palabras, nos roban, nos quitan, nos hacen retroceder. Nosotros estamos hecho absolutamente nada. Nos entregas como ovejas al mataderos y nos has esparcido entre las naciones. Escuche esto. Es como que el Señor nos deja y nos abandona para que pase. Eso no es lo que dice la palabra. Él es el buen pastor. Él nos lleva por aguas, por comida, por todo. Pero a veces las cosas que nosotros hemos hecho hacen fundamental y necesario las pruebas, las angustias, las tribulaciones, la espada, la desnudez y todas aquellas cosas que van a ser los medios a través del cual el Señor puede tratar con nuestra vida. Recuerda aquella porción que dice, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que hay que sujetarlo con cabestro y si no, no se acerca. Así que la idea es que nosotros cada vez estemos plenamente convencidos de que Dios está obrando en nuestras vidas y que sea lo que sea que está sucediendo es necesario para que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto. Y continúa aquí el salmista y espero que nosotros no caigamos en eso cuando estemos en ello. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. El Señor nunca nos vendería. Nosotros para Él somos como un trofeo en su casa. Nos pones por afrenta, por escarnio, por burla. No, somos nosotros mismos con nuestros pecados, con nuestros melos actos, los que nos hemos puesto en una posición en que somos afrentados. Después dice el verso 14, nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Eso a mí me suena como cuando un niño está haciendo algo malo y alguien le hace, como que eso que está haciendo, usted no, usted está haciendo las cosas mal. Bueno, dice él que todos le menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, la confusión de mi rostro me cubre. Entonces tiene vergüenza, tiene confusión de rostro y esto es importante porque lo que Pablo está mencionando ahí en el capítulo 8 acerca de la desnudez. ¿Qué es la desnudez? La desnudez es cuando nosotros hemos cometido pecados, hemos cometido errores y quedamos al desnudo y todo el mundo ve esos errores y esos pecados que hemos cometido. Y a veces la desnudez es necesaria porque nos deja ver a nosotros la importancia de mantenernos limpios, de mantenernos conforme a la voluntad de Dios, de perfeccionarnos y no caer en la inmundicia y en el barro y en toda la suciedad. Nosotros lo que necesitamos es
ser claros y transparentes y no sentir el dolor de la desnudez. Pero cuando llega la desnudez, como dice a él dice allí, vergüenza y confusión de rostro me cubre. Es decir, tengo mucha vergüenza, he quedado desnudo con esta situación. Verso 16, y por la voz del que me vitupera y deshonra por razón del enemigo y del vengativo. Las voces del enemigo diciendo, ¿dónde está tu Dios? Tú estás solo, tú no vales, esto es imposible. Cosas como esas que vienen a nuestra vida. Ahí en el verso 17 de ese capítulo 44 dice, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y aquí, es decir, él primero muestra todo su sentimiento, cómo se siente. Me siento afrentado, burlado, con vergüenza, con confusión, todos me vituperan, es decir, todos me quitan todo, mi honra, mi honor, absolutamente todo lo he perdido. Y tú has permitido que eso pase. Pero después dice el verso 17, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. Allí es donde tenemos que llegar en la prueba, en la tribulación, en la angustia, en el peligro y en cualquier situación. No olvidarnos de Dios y no faltar al pacto que tenemos con Él. Dice el verso 18, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Es decir, corazones, pensamientos, sentimientos y deseos. Que no importa la tribulación que usted esté pasando, su corazón no se vaya para atrás, no se aparte del Señor. Dice el verso 20, si nos hubiésemos olvidado de tu nombre, del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. En otras palabras, no se olvide del nombre de Dios mientras que estén los problemas y jamás piense en alzar sus manos a dioses ajenos en medio de sus angustias, de sus necesidades. Usted tiene necesidades económicas, a quien usted tiene que buscar es a Jehová Jireh. Usted tiene problemas de salud, busque a Jehová Rafa. Si tiene problemas de salvación, busque a Jehová Yoshia. Cualquiera que sea la necesidad que usted tiene, usted en el Señor la tiene cubierto. Así que el Señor va a demandar que nosotros nos apartemos y que nosotros vayamos tras otros. Y dice el verso 22, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Y es cierto, nosotros necesitamos morir a nosotros, a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, a todas esas condiciones que nos aparten del Señor. Entonces somos contados como ovejas para el matadero. Ya después de esto él le dice al Señor, despiértate, como si él durmiera, que realmente no duerme. Pero al final en el verso 26 parece que le llega la luz. Dice, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Más bien eso de redímenos está bien, es decir, paga por nosotros las deudas, por favor, ayúdanos, ten misericordia. No te pido justicia porque sé que no he hecho las cosas bien, pero sí te pido misericordia, porque sé que mirarás mi miseria y tendrás piedad de mí y me rescatarás de toda la situación. Así que en esta promesa, lo que Pablo nos está diciendo a nosotros es, cuando usted se encuentra en dificultades y angustia, tenga presente y sepa usted bien que todo obra para bien. No se salga de allí. Y sí, vienen tribulaciones. ¿Qué es la tribulación? Porque entender la tribulación, para poder entender la tribulación, nosotros tenemos que mirar lo que es el trigo. El trigo, para poder ser usado, la parte que es importante del trigo, pues tiene que pasar por la trilla para poder separar el grano de la paja. Bueno, muchas veces nosotros tenemos que pasar por la trilla, por la tribulación, para separar la paja, lo que nos sirve, del grano. Lo mismo pasa con el vino. Para que haya vino, tiene que haber pasado las uvas por un lagar, donde son pisoteadas, para que al final salga ese líquido precioso, ese delicioso líquido, ese jugo de uva que nos permitirá a nosotros gozarnos de lo que produce la viña. Lo mismo sucede con el aceite, fundamental el aceite, pero para poder tener el aceite hay que prensar las olivas y prensarlas y prensarlas y apachurrarlas y estriparlas para que salga ese aceite. Tal vez muchas veces nosotros necesitamos ser prensados para que salga a nosotros un aceite que vaya a bien para los demás. Que nosotros podamos tener, es decir, trillados para que salga un trigo que podamos alimentar a los demás. Seamos pisoteados muchas veces para que salga un vino que pueda alegrar el corazón de otros. Prensados para que salga un aceite que pueda sanar a los demás. Y a veces como villa nosotros necesitamos ser podados, como que hay que cortar rama y cortar rama y cortar rama para que nosotros podamos dar frutos. Eso es exactamente lo que sucede en medio de la tribulación. Aún el agua.
Es muy interesante porque cuando usted ve el agua, alguien podría decir cómo se produce el agua. Bueno, el agua realmente es un proceso hídrico en el cual sucede una evaporación. Entonces, observe esto. Hay lo que se llaman los cuerpos de agua, los mares, los océanos, los ríos, los lagos, las lagunas. Esos son cuerpos hídricos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el sol calienta, entonces se evapora el agua. Observe que tuvo que haber calor, un calor fuerte para que se evaporara. Después sucede una condensación. ¿Qué es una condensación? El enfriamiento en la atmósfera, se condensan y se forman nubes. Y después de eso suceden las precipitaciones. Escucha eso, es como que usted lo calienta el sol, después se enfría, después lo dejen caer nubes, porque ¿qué? Porque en la precipitación son las nubes que están saturadas de ese vapor, caen a la tierra en forma de lluvias, de nieve, de granizo, de rocío. Y aún hay algunas que se filtran cuando caen las lluvias, que se filtran en la tierra. Esa es la que forman las aguas subterráneas. Pero hay otras que sencillamente escurren por las montañas y por las calles y por todas partes y llegan nuevamente hasta los cuerpos de agua, es decir, hasta los ríos o lagos o lo que sea que haya ahí cerca. Es un proceso cíclico, un proceso cíclico. Y si uno dijera, si tuviese sentimientos el agua, eso es un proceso duro. Bueno, igual nos sucede a nosotros. Para que haya vida, nosotros necesitamos a veces esos procesos de la muerte, de poder a veces tomar, pero otras veces soltar, de poder a veces recibir, pero también de tener que dar, de sentirnos a veces vacíos y en otras ocasiones llenos, de experimentar la guerra y la paz, el amor y el desamor. A veces que todo está desordenado y vacío a nuestro alrededor y el Señor viene y lo llena y lo organiza todo, pero Él quiere primero llenar y organizar nuestro corazón y nuestra vida. La semilla para poder producir pues tiene que morir. Y ese es el mensaje completo. Si nosotros entendemos esto, que la obra que está haciendo el Señor, todo lo que Él hace en nuestra vida es obra para bien, nos ayuda bien, nosotros lo que debemos hacer es gozarnos de que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Sé que es difícil, especialmente cuando uno no tiene la revelación de esto, pero ese es el punto de la palabra. Es que nosotros entendamos que hay algo mucho más profundo detrás que nos permitirá a nosotros ver con más tranquilidad. Entonces, no solamente la tribulación, la palabra habla de la angustia. En la angustia nosotros estamos como que en un desespero porque no encontramos salida, pero al final la única salida es el Señor Jesucristo. Yo recuerdo en tiempos cuando no tenía la suficiente madurez espiritual, que uno patalea, uno llora, uno gime, uno se desespera, le dice a todo el mundo, y al final con los años aprendí a ver que todo se solucionaba. Por duro que pareciera, todo se solucionaba. Y que no se había solucionado por las pataletas, por las rabietas, por los enojos, por los llantos, por los desesperos y por contarle a todo el mundo el problema, sino que solamente se solucionaban las cosas porque la mano poderosa de Dios estaba allí para solucionarlo. Y de alguna parte traía salvación. Persecución, a veces nos sentimos perseguidos. Y a veces la persecución nos hace a nosotros entender que sí, estamos en un mundo donde hay bastantes dificultades y bastantes situaciones y que somos perseguidos es porque usted tiene algo importante, algo que dar. El hambre, cuando estamos en problemas sentimos esa hambre espiritual. Hay algo que cuando nosotros nos dejamos agobiar y angustiar demasiado, es porque hay algo que nosotros no hemos comido que necesitamos comer. Hay una palabra precisa, por eso cuando la oración del Padre Nuestro que dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, es porque nosotros necesitamos comer tanto alimento espiritual que nos permita a nosotros estar tan saciados y no caer en esas pequeñeces que a veces nosotros caemos por falta de pan en nosotros, por falta de pan en nuestra alma. La desnudez, cuando alguien viene y descubre todas aquellas cosas que nosotros nunca quisimos contar o nunca quisimos decir o que traen vergüenza a nuestra vida. Y tal vez sea la forma como ya después nos quitamos de encima al enemigo y sacudimos al enemigo de nosotros porque ya no nos puede volver a seguir molestando con eso. El peligro, saber que a veces nos sentimos en situaciones que ya decimos ya no más, ya hasta aquí fue, pero siempre el Señor nos va a levantar de ellas. La espada, yo diría que más que la espada física es la espada
las palabras y las palabras y las palabras de otros que vienen y nos carcomen, esa conversación interna que a veces nos trastorna, y nosotros tenemos que aprender a apagar esa voz y traer la palabra de Dios, porque cuando el Señor habla a nuestras conciencias, apabulla todas esas voces que vienen como una espada a matar nuestra alma, a matar nuestro espíritu, a matar nuestras vidas. Así que esta es esa hermosa promesa de Dios para nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja al matadero. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer a la estatura del varón perfecto. Porque nosotros fuimos predestinados a ser conformados a Él, a esa imagen del Señor Jesucristo. Y para hacer eso tenemos que quitar de nosotros todo lo que impida el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que vienen esas situaciones, gloria a Dios, el Señor está trabajando con mi vida. Solamente es decirle al Señor, antes de buscar la solución por nuestras manos, es ir de rodillas y decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿En qué he fallado? ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué necesito organizar en mi vida? Así que bueno, esta es la promesa de Dios para vencer. Por favor, recuerden que si este video les es de bendición, que yo sé que lo es, por favor comente si hay alguna cosa que, no sé, yo sé que todos pasamos por situaciones difíciles. Hay personas que piensan que su situación es una situación que es insoportable. Creo que todos hemos pasado por situaciones así. Pero si hay alguna cosa en la que nosotros podamos ayudar, podamos colaborar, y aún algunas personas de pronto han encontrado algunas revelaciones en las escrituras que confirman esto, que les han ayudado y que se han convertido en base fundamental en tiempos de dificultades, por favor coméntelo. Si hay algún estudio especial que a usted le gustaría que hiciéramos, por favor coméntelo. No se le olvide suscribirse al canal, darle like y bueno, seguimos adelante con estas promesas de Dios para vencer. Mil y mil bendiciones. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bye.